Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Ahora en esta modalidad de una vez por semana. Les saludamos con el gusto de siempre de reencontrarnos, ya no en un programa semanal, pero sí que seguiremos aquí informándole de lo más reciente, de lo que está ocurriendo en torno a esta pandemia que parece no tener fin. Esperemos que obviamente esto ocurra en algún momento. Mientras tanto, seguimos lidiando con esta variante Omicron que fue detectada hace ya varios días y que también se ha identificado no solamente en Sudáfrica, donde se cree que nació, sino también en otros países. De hecho, se habla ya de los primeros casos de esta variante en el continente americano. La decisión de considerar preocupante esta variante se basó en la evidencia presentada por el Grupo Consultivo Técnico y se advierte que se presentan varias mutaciones y podría afectar a las características del virus, como la facilidad de propagarse o la gravedad de los síntomas, que hasta ahora todo parece indicar que se trata solamente de una variante de más nivel de contagiosidad, es decir, es mucho más contagiosa, aunque parece ser, de acuerdo a lo más reciente, que no es tan agresiva. Un estudio publicado en Eurosurveillance estima que con la vacuna COVID-19 se salvaron cerca de 470,000 vidas en personas mayores de 60 años en 33 países de la región. El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ya recomienda aplicar una tercera dosis para la vacuna de COVID-19 a determinados grupos en riesgo. Y los expertos piden a la comunidad internacional fijarse como objetivo vacunar contra el coronavirus al 70% de la población para el primer trimestre y el primer semestre del próximo año. De todo esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Han pasado 365 días desde la aprobación de la primera vacuna contra COVID-19 en Reino Unido de Pfizer-BioNTech, lo que dio paso a la inmunización global. El desarrollo del biológico fue en 10 meses, su suministro 2 dosis con 21 días de diferencia entre la primera y la segunda. Desde entonces se habla de 95% de protección y de seguridad. Este biológico tiene una función de ARN, esto es, que se toma una parte del código genético del virus SARS-CoV-2 que recubre a las células con un lípido para que ingresen al sistema celular humano. Al inyectarse a una persona, las células producen la proteína de la espícula S del coronavirus, lo que lleva al sistema inmunológico a producir anticuerpos y a activar las células T para destruir las células infectadas. Si el paciente tiene coronavirus, los anticuerpos y las células T se activan para combatirlo. Este proceso se ha repetido en millones de personas que han recibido esta vacuna con un porcentaje bajo global de efectos adversos. La ciencia ha marcado un hecho histórico por un lado, la rapidez en que surge la vacuna contra COVID-19, que por lo general lleva una década para el desarrollo de biológicos, y por otro lado, no se había aprobado una vacuna de este tipo para su uso humano. A la semana de que fue aprobada, se le administra la primera dosis a una enfermera de 90 años y 29 días después, la Organización Mundial de la Salud la incluye en la lista de uso de emergencia. Una vez que se hizo el análisis de riesgo-beneficio, los datos de seguridad, eficacia y calidad, la aprobación de la vacuna fue catalogada como un gran logro para eliminar el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, con el paso del tiempo, el surgimiento de nuevas variantes se ha analizado que sean 3 dosis en vez de 2. Es de mencionar que ante el surgimiento de los primeros virus del coronavirus, como las epidemias de SARS y el MERS, ya se venía realizando investigaciones al respecto, y además de que surgió más proyectos económicos y alianzas para combatir la actual pandemia.
Un estudio de la Universidad de Oxford señala que la disminución de tiempo para desarrollar vacunas se atribuye a los avances tecnológicos del último siglo, como las técnicas de cultivo de bacterias en laboratorios y en la vacuna COVID-19, las tecnologías utilizadas en particular en las de ARN mensajero y en las de vectores virales. En la ciencia farmacológica, diciembre de 2020 marcó el inicio de una nueva era en la industria y en el combate de virus, con el acelerado empuje para el desarrollo de biológicos. Hoy, millones de personas en el mundo han recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech, sometida día a día a procesos rigurosos para disminuir reacciones adversas. Informó Isaura López Villalobos. Tenemos, como es costumbre ya, nuestro reporte en vivo, en directo desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Pablo Gómez nos lo presenta. Pablo, qué gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el riesgo que plantea globalmente la nueva variante del coronavirus es muy alto, teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de Omicron con potencial de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas. El riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es alto, según afirma un informe técnico hecho público este lunes. Ante estos riesgos, la OMS pide a sus Estados miembros que tomen determinadas acciones prioritarias, entre ellas acelerar la vacunación, especialmente entre la población de riesgo que siga sin vacunar. La OMS, además, abría este lunes una asamblea extraordinaria en la que los países miembros van a negociar durante 3 días la posible firma de un tratado de preparación y respuesta ante futuras pandemias, con el objetivo de no repetir los errores cometidos durante la actual crisis sanitaria global. Los principales responsables de salud de los 192 Estados miembros debatirán el texto del tratado en esa segunda asamblea extraordinaria en la historia de la organización, lo que muestra la urgencia de alcanzar un consenso internacional. Y mientras tanto, los contagios rondan ya los 260 millones en el mundo y el total de fallecidos a nivel global sobrepasa los 5,1 millones, según las últimas cifras facilitadas por la Organización Mundial de la Salud. América, con más de 96 millones y medio de casos, sigue siendo la región más afectada. Europa tiene unos 85 millones y medio de positivos y el sudeste asiático alrededor de 44 millones y medio. En número de fallecidos, América supera los 2,3 millones, Europa el 1,5 millones y el sudeste asiático dejó atrás ya los 700.000. Por países, Estados Unidos se acerca a los 48 millones de casos y supera las 770.000 muertes. La India, en segundo lugar, tiene más de 34 millones y medio de positivos y se acerca a los 470.000 fallecidos, y Brasil tiene menos casos, algo más de 22 millones, pero más muertos, ya que va camino de 615.000. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pablo, por este informe. Por supuesto que seguiremos muy pendientes de la información que nos llega desde Ginebra, Suiza. Y comienzan a surgir más casos de Omicron en otros países. Apenas fue detectada el 24 de noviembre y algunos países ya están reportando casos fuera de Sudáfrica, el origen de Omicron. El primero en reportarla fue Bélgica, pero ya se unieron Reino Unido, Alemania, Italia, Botsuana, Hong Kong e Israel. Incluso el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, declaró al programa Today de la cadena NBC que no se sorprendería si esta variante ya hubiera llegado a los Estados Unidos. Mientras tanto, en México las autoridades descartaron que por el momento hubiera algún caso. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que los datos sugieren que tiene una mayor transmisibilidad que otras variantes. Sin embargo, no se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas. A diferencia de otras naciones, México descartó aplicar restricciones de viaje o el cierre de fronteras porque afectan la economía y el bienestar de los pueblos, dijo el estratega contra COVID. López-Gatell afirmó que la información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente, informó Elizabeth Ortiz. Vámonos ahora a España. Nuestro compañero Juan Carlos Molero, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La incidencia de la COVID continúa en aumento en España con casi 10.000 nuevos casos diarios. No tenemos datos actualizados hoy a nivel nacional, pero sí de algunas comunidades autónomas que reflejan muy bien la situación preocupante del país. En Cataluña, por ejemplo, todos los indicadores siguen empeorando. Los hospitales han duplicado el número de ingresos por COVID en los últimos 15 días, con un aumento de la mortalidad. Y otro dato, los servicios de asistencia primaria atendieron a 1.913 pacientes, casi 600 más que el domingo de la semana pasada. Y hay otra preocupación aquí en España, al igual que en todo el mundo, esa nueva variante Omicron que ha obligado a restringir la actividad social en varios países europeos. También a blindar las fronteras a los vuelos procedentes de países del sur de África. El Gobierno ha hecho este lunes un llamamiento a la tranquilidad de la población, a la que ha pedido, no obstante, que extreme las medidas de precaución. Mañana martes, además, el Consejo de Ministros va a aprobar la restricción de los vuelos procedentes de Sudáfrica y de Botsuana, como han hecho otros países, una lista que podría ampliarse según la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y otra medida, a partir del miércoles día 1 de diciembre, España solo va a permitir la entrada de personas procedentes del Reino Unido e Irlanda del Norte que tengan certificado de vacunación y no con pruebas diagnósticas negativas de COVID o de haber superado la enfermedad, como admitía hasta ahora. Reportó desde España Juan Carlos Molero para el programa Coronavirus, la pandemia. La nueva variante del virus SARS-CoV-2, denominada Omicron, está considerada de preocupación por la gran cantidad de mutaciones que presenta. El Grupo de Asesoramiento Técnico sobre la Evolución del Virus del SARS-CoV-2 de la Organización Mundial de la Salud se reunió para revisar lo que se sabe sobre la variante del SARS-CoV-2, la B11529, reportada en la OMS el 24 de noviembre por el gobierno de Sudáfrica. Esta variante fue designada como de preocupación y nombrada por la OMS como Omicron, de acuerdo con los protocolos de nomenclatura, y se designó como de preocupación debido a la gran cantidad de mutaciones que presenta. La designación de variante de preocupación significa que los países deben compartir las secuencias del genoma del virus, notificar los casos, realizar investigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio para comprender los impactos, la epidemiología, la gravedad, la eficacia de las medidas sociales y de salud pública. Los expertos del grupo indicaron que la Omicron muestra mutaciones múltiples, algunas de las cuales sugieren un mayor riesgo de reinfección que otras variantes que también son de preocupación. La OMS alertó que el número de casos de Omicron está aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica, donde el índice de vacunación es bajo y que se le ha detectado a tasas más rápidas que los aumentos repentinos de infección anteriores, lo que hace pensar que puede tener una ventaja de crecimiento. El organismo internacional urgió a la comunidad internacional a no discriminar a los países que comparten su información de forma transparente. Los primeros gobiernos en cancelar los vuelos directos a esos países africanos fueron Gran Bretaña, Francia e Israel. Más tarde, los Estados miembros de la Unión Europea se adhirieron a la medida, agregando en la lista a Lesoto, Mozambique, Namibia y Zimbabue. Esta nueva variante de preocupación Omicron recalca la necesidad de acelerar la vacunación y administrar las dosis anticovid a los trabajadores de la salud, las personas mayores y otras personas en riesgo que aún no han recibido su primera y segunda dosis. Además, también se deben mantener las medidas de salud pública comprobadas, como usar cubrebocas bien ajustados, lavarse las manos con frecuencia, respetar el distanciamiento físico, mejorar la ventilación de los espacios interiores y evitar espacios abarrotados, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias, Belén, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente en esta modalidad ya de una vez por semana, con mucha información y mucho que comentar, doctor. Ahora sí que se nos acumuló a lo largo de la semana, así que si le parece vamos a hacer una pausa y regresamos ya para entrar de lleno. Con todo gusto. Una pausa, volvemos.
Hoy se cumple un año de la aprobación de la vacuna, de la primera vacuna contra COVID-19 en el mundo, y así lo recordamos en la voz de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. El primer país en aprobar la vacuna anti-COVID de Pfizer y BioNTech fue Reino Unido el 2 de diciembre de 2020. Fue un hito porque en tan solo 10 meses fue desarrollado este biológico en medio de la desesperación a nivel mundial, porque en varios países estuvieron al límite en cuanto a la ocupación hospitalaria. A un año de distancia, el primer ministro Boris Johnson dijo que ha tenido el lanzamiento de vacunas más rápido en Europa y ahora también la campaña de refuerzo, con casi 1.6 millones de dosis. Y aunque el número de casos se ha mantenido relativamente alto, hay un descenso en las hospitalizaciones y en el número de fallecidos. Esta variante se está extendiendo por todo el mundo, con 2 casos identificados hasta ahora aquí en el Reino Unido. Como siempre, y debo enfatizar esto, como siempre, con una nueva variante, hay muchas cosas que simplemente no podemos saber en esta etapa temprana, pero nuestros científicos están aprendiendo cada vez más. Y parece que Omicron se propaga muy rápidamente y puede transmitirse entre personas que están doblemente vacunadas. Por ello, desde la semana pasada fue impulsada la campaña de refuerzos, un plan que consiste en aplicar 6 millones de dosis tan solo en Inglaterra en 3 semanas, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el dato que nos da y nos recuerda nuestra compañera Elizabeth Ortiz, una vacuna que se hizo en tiempo récord y con una particularidad, la alianza de un laboratorio con una universidad privada. Efectivamente, Belén, creo que es algo muy importante, marca un hito en la historia del desarrollo biotecnológico, porque creo que así debe ser la fórmula. La fórmula de el conocimiento, la ciencia aportada por la universidad en el mundo y por otro lado la experiencia, por supuesto el capital que tiene la industria farmacéutica, en este caso la empresa, y eso que se ha conocido como la triple hélice, que muchos consideramos es una cuádruple hélice fundamental para el desarrollo en ciencia, tecnología, innovación, etcétera, que es la participación de la ciencia, probablemente representada por la universidad, la empresa, en este caso representada por las casas farmacéuticas, por otro lado, gobierno, que no puede faltar a su compromiso social de generar condiciones de desarrollo y de protección a la sociedad, y también la colaboración de la misma sociedad. Por eso hablo de la cuádruple hélice. En el caso de la sociedad, pues la importancia de responder al llamado para la vacunación, en el caso de la sociedad, el compromiso de no generar falsa información y al contrario, fomentar la utilización de una herramienta tan valiosa como ha sido la vacunación a lo largo de todo este tiempo. Pero respecto de tu reflexión, tiempo récord, efectivamente, el genoma se describió en tiempo récord para el mes de enero del 2020, a solamente un mes de haberse presentado los primeros casos de COVID, ya se tenía identificado cómo era el genoma viral, y a partir de conocer el genoma viral es que se puede llevar a cabo la primera ruta de investigación para el desarrollo de vacunas. Esa es de alguna manera así resumido la historia del inicio. Claro, doctor, ya lo decía, esta, digamos, como la receta, no tanto la receta, pero sí los ingredientes de que estaba compuesto este virus, y con base en ello se pudo hacer, digamos, ya la receta o el platillo, que fue una vacuna, si me permiten la analogía, en un tiempo récord, y además, doctor, también con esta esperanza que nos daba de la aplicación de la primera vacuna en el mundo, que también ha habido un poquito ahí de debate, doctor, si fueron los rusos o fue Reino Unido, pero bueno, finalmente digamos que lo oficial fue Reino Unido con esta vacunación, si no mal recuerdo, a una enfermera que fue la primera que lo recibió. Sí, efectivamente, a una enfermera, creo que era una enfermera en retiro, pero creo que fue
muy significativo, además fue algo simbólico de lo que representaba y ha representado el personal de salud, la estructura de la salud en el soporte de todo este fenómeno de la pandemia de COVID-19. De hecho, fue el personal de salud el que primero fue vacunado en todo el mundo. Era una necesidad, evidentemente, cubrir a lo que es la columna vertebral de los sistemas de salud, que es el personal. Y luego ya vinieron adultos mayores, etcétera, y de ahí de manera progresiva hacia abajo, con décadas de la edad. Y finalmente en estos momentos, por fortuna en algunos países ya vacunándose niños de 5 a 12 años, en otros países vacunándose adolescentes de entre 12 y 17 años, y en otros países a partir de los 18 años de edad. Pero finalmente esta vacuna va a ser de aplicación universal, no tengo la menor duda. Sin embargo, también algo que ha caracterizado todo este periodo de vacunación anti-COVID, pues ha sido la inequidad. Hay países que no han logrado siquiera el 5% de vacunación a su población con una sola dosis, y hay países que ya incluso han vacunado prácticamente a la totalidad de la población y ya van por la dosis de refuerzo de la vacuna. Doctor, que esto en parte ha explicado hoy que estamos recordando la primera autorización que se dio para un biológico que lamentablemente no ha sido lo que se esperaba. Es decir, esta esperanza puesta en una vacuna y que cuando surgió fue como la gran noticia y la gran esperanza de que podríamos ya empezar a poner freno a esta pandemia, finalmente no ha ocurrido. Por eso que usted menciona la inequidad en la distribución, hay que decirlo también por aquellas personas que se han negado a vacunarse, y de alguna manera también el que esto haya repercutido en el surgimiento de nuevas variantes, sí, en el que todavía está la premisa de si esta nueva variante, la más reciente Omicron, pues las vacunas actuales servirán también para inmunizar contra esta variante. En fin, muchos elementos puestos en la mesa, doctor. Fíjate, Belén, que como inicio en el desarrollo de una vacuna se requieren dos ingredientes conceptuales. El primero de ellos es la descripción del genoma del patógeno, del que ya hablamos, y el otro ingrediente conceptual es cómo se desarrolla la inmunidad contra ese patógeno. Cuando tú determinas que una proteína periférica, superficie, conocida como espicular, es la que despierta la respuesta inmune, y cuando se empieza a definir cómo se da la respuesta inmune, tienes esos dos ingredientes para el desarrollo de la vacuna. Luego, una vez que esto ha generado las primeras moléculas, el primer biológico, pues viene lo que conocemos como los estudios en modelos animales, en modelos experimentales, para identificar tempranamente inmunidad, respuesta, y para identificar también seguridad. Y luego ya vienen los estudios preclínicos en voluntarios, y luego ya vienen los estudios fase 2, fase 3, en grandes volúmenes, etcétera. Pero algo que comentas me parece fundamental, porque el fenómeno del surgimiento de nuevas variantes ha sido algo que ha preocupado a la Organización Mundial de la Salud y en general a la población. Sobre todo hablando de variantes de preocupación, valga la redundancia. En ese sentido, lo que determina que una variante sea de preocupación es, se transmite más importantemente que la cepa original. Segundo, genera enfermedad más grave, genera más letalidad, y el otro aspecto exactamente el relacionado con la vacuna. Esa nueva variante
es capaz de evadir la respuesta inmune generada por las vacunas? Son las grandes preguntas. Con respecto a la nueva variante Omicron, Pfizer está con alto nivel de preocupación porque ahora son 30 mutaciones las generadas en la proteína espicular del virus, que es la que despierta la respuesta inmune. Y entonces Pfizer se ha preguntado si esto puede alterar la capacidad de protección de la vacuna y está trabajando ya intensamente, y lo publicó formalmente en un boletín, para poder determinar si va a haber necesidad de modificar la estructura antigénica de su vacuna para darle cobertura también a esta nueva variante y por supuesto a las que han ido surgiendo. Eso es lo que yo creo que viene enseguida, Belén. Así es, doctor. Bueno, antes de irnos a la pausa, vayamos precisamente a Reino Unido, donde está nuestro compañero Jorge Hinojosa. Pues ahí justamente hace un año se daba esta aprobación. ¿Qué ha pasado desde entonces, Jorge? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Reino Unido ha registrado 9 casos de la nueva variante Omicron. 6 de ellas fueron identificadas en Escocia. Tras la aparición de esta nueva variante, el gobierno británico ha decidido imponer nuevas medidas que entrarán en vigor el próximo martes. Será obligatorio el uso de las mascarillas en tiendas y transportes públicos. En cuanto al transporte aéreo, los pasajeros vacunados que lleguen a Reino Unido deberán de hacerse una prueba PCR el segundo día desde su llegada y tendrán que hacer cuarentena hasta conocer el resultado del test. Hasta ahora, estando vacunado, solo se exigía una prueba de antígenos el segundo día, sin necesidad de hacer cuarentena. El gobierno británico se está planteando hacer llegar a todos los adultos la tercera dosis de refuerzo. Además, cualquier persona que haya estado en contacto con algún infectado por la variante Omicron, independientemente de estar vacunada o no, deberá mantenerse aislada 10 días. Estas medidas se imponen cuando Reino Unido registró ayer más de 37.000 casos y 51 personas perdieron la vida a consecuencia de la COVID-19. Alrededor de 768 personas fueron hospitalizados por coronavirus ayer. Sin embargo, esta semana la presión de los hospitales cayó un 11,2%. La campaña de vacunación continúa. Más de 50 millones de residentes en Reino Unido se han puesto la primera dosis. Esto representa un 88,5% de la población. En cuanto a la segunda, más de 46 millones de personas tienen la pauta completa de vacunación. En porcentaje sería un 80,5%. En cuanto a la tercera dosis, 17 millones de británicos ya han sido vacunados con la dosis de refuerzo. Los ministros de Sanidad, miembros del G7, se reúnen hoy convocados por el gobierno británico para analizar estrategias ante la variante Omicron. Reporto desde Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, regresamos. A pesar del surgimiento de las vacunas contra COVID-19, aún no se alcanza el 90% de la vacunación en la población mundial. Al hacer un balance en la vacunación contra la COVID-19, al cumplir un año de la aprobación por la Organización Mundial de la Salud de la vacuna Pfizer, este 2 de diciembre, se pueden enlistar una gran cantidad de acontecimientos desde esa fecha, incluyendo que México fue uno de los primeros países que también aprobaron esa vacuna para su uso de emergencia, y alrededor de 24 biológicos están en proceso de evaluación en la OMS. Actualmente hay 8 vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. El investigador y miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, Jorge Hernández Bello, detalla. Tenemos sucesos, como comentaba, entre ellos que ha habido una distribución desigual de las vacunas a nivel mundial. Esto nos ha traído como experiencias las desigualdades sociales, las económicas, y la necesidad de que existan organismos reguladores a través del mundo para que bajo estos acontecimientos puedan intervenir.
se ha tenido esfuerzos importantes para tratar de llevar estas desigualdades, entre ellos proyectos como la Alianza Gavi, que ha sido una estrategia que ha tratado también de unirse con otras asociaciones para tratar de equilibrar la distribución, sobre todo en países que tienen una economía reducida comparada con otras potencias mundiales. El investigador recuerda los hallazgos positivos que se han tenido luego que la vacunación se ha generalizado cada vez en más sectores de la población. Y hemos visto cómo no solamente en México, sino en todos los países, a raíz de que se ha incrementado el porcentaje de vacunación y que se ha alcanzado una cierta protección global, digamos, en una determinada comunidad, pues ha desaparecido justamente estos altos índices de letalidad que tiene esta enfermedad. Y justamente las olas posteriores, a pesar de que ha incrementado el número de casos de manera significativa, sí se ha visto también una reducción en la letalidad de esta enfermedad. Sin embargo, el paso del tiempo y el que no se alcance el 80 o 90% de la vacunación de la población mundial ha provocado que el virus SARS-CoV-2 siga evolucionando. Actualmente, una de las amenazas que tenemos es la aparición de variantes, estas variantes del virus original de Wuhan, que han tenido mutaciones también muy importantes, que una de estas ha favorecido, por ejemplo, el escape del virus hacia los anticuerpos que se generan tras una vacunación. Este tipo de mutaciones que tienen estas variantes de virus, que se denominan mutaciones de escape, han favorecido que se pierda la protección también contra muchas vacunas que habían sido también aprobadas en otros países, y sigue siendo uno de los temas prioritarios para poder monitorear y evaluar la aparición de variantes que puedan comprometer el proceso de vacunación. A pesar de esta gran capacidad mutante, los biológicos actuales siguen siendo una opción para evitar que los vacunados, al contagiarse de la COVID, se agraven y mueran, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este informe. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pues ya hemos hecho este recuento de lo que ha sido esta fecha que hoy recordamos, el primer aniversario de la primera aprobación para una vacuna contra COVID-19, y hemos revisado también pues los resultados que no son necesariamente los esperados. En medio de un panorama que cada vez pareciera que se complica más con la llegada de la nueva variante Omicron. Nos despedimos la semana pasada del programa semanal justo con esta noticia. ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Qué sabemos más de esta variante? 25 países con la presencia de la variante Omicron. 25 ya. Así es, presente en los 5 continentes. Evidentemente el origen en Sudáfrica, pero ya, por ejemplo, en el continente americano, presente en Canadá, que fue el primer país que reportó casos en América, después Brasil y antier en los Estados Unidos, en un paciente varón joven procedente de Sudáfrica, precisamente, que vive en California y que tuvo un cuadro de COVID leve, pero con el antecedente de venir de California, se estudia el virus responsable y se encuentra que se trata de la variante Omicron. ¿Venía de Sudáfrica hacia California? Venía de Sudáfrica a los Estados Unidos. Estados Unidos ya cerró frontera a vuelos procedentes de Sudáfrica, como ya cerraron también múltiples países en Europa. Algo que a Sudáfrica le molestó, porque señalaron que el haber investigado exhaustivamente, el haber reportado oportunamente, pues definitivamente es como injusto que reciban ahora ese trato internacional de cierre, ¿no? de fronteras a vuelos procedentes de... Bueno, pues Belén, da la impresión de que hay mucha preocupación por la OMS y que eso es lo que ha llevado a la toma de esas decisiones por parte de los países en cuestión. La variante está también
en Australia, fue uno de los primeros países que reportaron la presencia de la variante. Y bueno, una alta preocupación también en Europa, que todavía no sale de la alta incidencia de infección con Delta, y ahora ya está teniendo la presencia de Omicron también. Una variante con mayor nivel de contagiosidad, según hemos sabido. Sí, definitivamente, 3 veces más contagiosa, 3 o 4 veces más contagiosa que la cepa original de Wuhan, y lo que no se ha logrado determinar aún es si se presenta con mayor gravedad, con mayor letalidad que la cepa original de Wuhan. Claro, ahora doctor, muy complicado tomar decisiones, porque si bien es verdad, Sudáfrica informó muy a tiempo, pero no sabemos desde hace cuántos días o semanas incluso esta variante ya estaba circulando. Lo que se ha determinado es que 3 semanas previas al reporte se presentó el primer caso. Un primer caso en un paciente que enfermó con gravedad, y a partir del aislamiento viral se llevó a cabo una secuenciación muy específica de la proteína espicular, y eso determinó que se trataba de una nueva variante con 30 mutaciones aproximadamente en esta proteína espicular. Eso significa, Belén, que si el reporte fue hace una semana, y así es, exactamente hace una semana, y alrededor de 3 semanas previas fue el caso del que se aisló este virus que ahora representa la nueva variante, pues entonces Omicron pareciera tener un mes circulando, ¿verdad? Claro, porque el hecho de que se haya detectado un primer paciente no quiere decir que fue el primero y el único, doctor. Seguramente había más pacientes ya con esta misma variante, y incluso la posibilidad, ¿por qué no?, de suponer que algunos de estos pacientes, sin saber la variante que portaba o con la cual se había contagiado, pudo realizar viajes, doctor, y eso es lo complicado a veces de detener. Uno cree que se detienen a tiempo, pero nunca sabremos cuánto tiempo atrás ya existía, que es lo mismo que se ha discutido con la variante original. Así es. ¿Cuánto tiempo atrás ya estaba en circulación, incluso en el mundo, antes de que se diera a conocer por China, doctor? Efectivamente, en el caso de la cepa original, sabemos que no fue en diciembre el inicio de la enfermedad, sino en noviembre por lo menos, y ya sabremos si llegó a haber casos de COVID previos incluso a estas fechas. Sí, tremendo sin duda alguna esta situación, porque pues por los cierres de fronteras llegan, pero nunca sabremos si son cierres a tiempo. Así es. ¿Cuántos antes ya circularon? Ahora, doctor, hasta ahora lo que sabemos tampoco de lo que usted nos decía, no sabemos todavía si esta variante escapa a la respuesta inmune de las vacunas, doctor. Así es, no lo sabemos, y no lo vamos a saber lo rápido que quisiéramos hasta que aparezcan algunos estudios de investigación al respecto. Doctor, vamos a nuestro siguiente informe. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica desde Honduras. Te saludamos, Naomi. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Más de 605,000 sanpedranos han sido vacunados contra el virus, lo que ha contribuido con la disminución de los contagios y fallecimientos. Los casos de COVID-19 siguen descendiendo en la capital industrial. Las autoridades sanitarias atribuyen esta disminución a la vacunación contra el virus, ya que las muertes de sanpedranos también han bajado. Luego de más de 1 año y medio de estar en pandemia, por primera vez la positividad es del 4.3%. Las autoridades le siguen pidiendo a la población que al presentar los primeros síntomas acudan a los centros de triaje para evitar complicaciones y que sigan tomando las medidas de bioseguridad y recurran a la vacuna contra el COVID-19. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID que se siguen dando en nuestro país, ya se han inmunizado a más de 4.530.165 con la primera dosis y 3.212.890 con la segunda dosis, siendo un total de 7.743.055 hondureños ya vacunados.
De igual manera, se han recibido un total de 10.001.177 vacunas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. Honduras ya tiene asegurado con la farmacéutica Pfizer 3 millones de dosis de vacunas para inocular contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años, según lo informado por las autoridades de salud. Dichas vacunas se tienen previstas recibirlas en el mes de enero. En lo que va de la pandemia, se han enfermado 8.342 niños en edades de 6 a 11 años. La Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos ya aprobaron la vacuna para niños de 5 a 11 años. Honduras ya sobrepasa los 377.859 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 120.304 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.403 hondureños. En la red hospitalaria del país, solo hay 130 pacientes ingresados por las complicaciones del mortal COVID-19. Estos pacientes se requirieron hospitalizar por no contar con la vacuna anti-COVID-19. Según datos ofrecidos por la Secretaría de Salud, el 90% de los ingresados no cuentan con ninguna dosis. Hace más de un mes, el promedio diario de pacientes ingresados en la red hospitalaria era de 1.200. El impacto de la vacunación y el uso de las medidas de bioseguridad ha causado reducción de contagios, hospitalizaciones y muertes. Les recordamos a la población hondureña que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Gracias, Naomi, por este informe. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Y bueno, pues el doctor Héctor Raúl, que continúa con nosotros en esta mesa de trabajo. Doctor, lo hablábamos ya, la variante Omicron. Recuerdo que las primeras noticias que nos llegaban era que probablemente sería bautizada como Ni, otra letra del alfabeto griego. Sí. Finalmente se decidió por Omicron y mucha preocupación, doctor, porque escuchaba decir a alguien que pareciera que llevamos 3 pandemias en una, la del virus original, la de Delta y ahora esta, que es Omicron. Es que es muy notorio que, por ejemplo, la tercera ola de COVID-19 mundial estuvo íntimamente relacionada con la presencia de Delta. De hecho, el mayor porcentaje de pacientes que se presentaron en el mundo en la tercera ola fueron de la India y fueron con la variante Delta. Entonces, pues sí, de alguna manera ese comentario tiene un sustento. Y ahora que empieza a presentarse una cuarta ola, que a Europa ya le ha afectado de manera importante, significativa. Es posible que se dé la combinación de presencia de Delta con presencia de Omicron. Por eso la preocupación. Europa sigue teniendo incremento de casos en muchos países, como lo señalábamos la semana pasada. De hecho, la semana antepasada hablábamos de hasta 35,000 nuevos casos en un solo día en países como Alemania, por ejemplo. Pero la semana pasada alcanzó 60,000 casos en un solo día. Eso es impresionante considerando la población total de Alemania, por ejemplo. Y qué decir de Austria. Entonces, sí, Belén, esperemos que eso no ocurra, pero el riesgo es que Omicron sí genere una nueva ola, que tampoco podemos ser pesimistas en cuanto a que las vacunas dejen de ser útiles contra Omicron. Por ahora, todo parece indicar que las vacunas sí tendrán un buen nivel de protección contra Omicron, pero Pfizer considera que
es obligado estudiar la posibilidad de que no sea suficiente el porcentaje y de que sí se tenga que hacer una modificación a la vacuna. Doctor, nos preguntaban qué sucede cuando una persona se ha infectado originalmente con una cepa, digamos, el virus original, la variante Delta, cualquiera de estas dos, y se contagia o está expuesto a la variante Omicron. ¿Hay una protección previa, doctor, cuando se trata de inmunidad natural? ¿Se puede uno infectar de una variante luego de la otra, incluso de las dos al mismo tiempo? ¿Cómo funciona el organismo en estos casos? Sí puede ocurrir. Cualquiera de esas situaciones pueden ocurrir. Hipotéticamente, incluso pueden ocurrir coinfecciones con dos cepas diferentes. No sabemos cuál es el comportamiento clínico cuando hay coinfección. Pero lo que sí sabemos perfectamente es que si tú te llegaste a infectar, por ejemplo, con una determinada cepa y llegaras a estar en contacto con una siguiente cepa, la respuesta inmune que se generó con motivo de la primera infección te brinda protección contra la segunda. Eso sí está plenamente identificado. Hay algunos estudios, por ejemplo, en donde el suero de personas que tuvieron infección con la variante beta o con la variante alfa y que luego se probaron en el laboratorio esos sueros contra la variante delta, sí hubo capacidad de inhibición viral, lo cual sugiere que la respuesta inmune generada por una infección previa sí brinda protección contra nuevas variantes. Claro. Doctor, decir también que lamentablemente, y la llegada de la variante Omicron nos lo recordó, esta pandemia no ha terminado y tenemos que seguir observando las medidas ya establecidas. El otro día reflexionaba, doctor, que la humanidad poco a poco ha vuelto a la normalidad, la llamada normalidad, ¿no? Como la queramos entender. Incluso en eventos masivos o en concentraciones masivas, pues ya prácticamente con esta conciencia del autocuidado y de que no podemos frenar de por vida las actividades. Un ejemplo muy concreto, doctor, y que me dio cierto aliento y cierta esperanza, para quienes nos ven en otros países, por estos días se celebra en Guadalajara, que es desde donde nosotros transmitimos, la Feria Internacional del Libro en español más importante del mundo, congrega a miles de personas. Claro. Aunque en esta edición se redujo el aforo, aún así los participantes o los visitantes se cuentan por miles. Se instaló un módulo de detección aleatoria o de aplicación aleatoria de pruebas, y en todos estos días que vamos de feria, que inició el sábado, de todas las pruebas aplicadas, más de 1,000, no ha salido un solo caso positivo. Así es, afortunadamente, y eso creo que tiene que ver con lo que hemos aprendido. La mayor parte de las personas afortunadamente han tomado conciencia de las medidas de prevención, del uso de la vacuna, del aprovechar esa herramienta fabulosa que es la vacuna, y me parece que eso es lo que ha dado como resultado ese nivel de control en un evento tan importante como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y que eso puede replicarse en la medida en que la conciencia de la sociedad se incremente y la vacunación avance en todo el mundo. Doctor, muchas gracias como siempre. Belén. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Claro que sí. Gracias, así doctor, será. que tenga un excelente día. Querida Belén. Antes de despedirnos, Raquel Zinca, corresponsal de la agencia EFE en España. Raquel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Se incrementa en España el temor a una sexta ola de la epidemia. La incidencia de transmisión supera ya los 160 contagios por cada 100.000 habitantes, aunque hay zonas como Navarra y País Vasco con una tasa mucho más alta de 462 y 351 casos respectivamente. De hecho, algunas regiones ya exigen el llamado pasaporte COVID para poder acceder al ocio nocturno, a celebraciones sociales, eventos multitudinarios
multitudinarios o a centros de ancianos. Es el caso de Aragón, de Cataluña, de Galicia y de las Islas Baleares. Esas dos comunidades tan afectadas que os decíamos, País Vasco y Navarra, están pendientes todavía de la autorización de los tribunales para pedir ese documento. Un documento, por cierto, que lo pueden obtener las personas vacunadas completamente si pasaron la enfermedad en los últimos 6 meses o si tienen una prueba PCR negativa. El Ministerio de Sanidad ha hecho un llamamiento para que 16 millones de personas reciban una dosis de refuerzo de vacuna antes de Navidad. Por ahora, esa dosis adicional está destinada a los mayores de 60 años, al personal sanitario y sociosanitario, a internos en centros de personas con discapacidad y también a los inmunizados en su día con la monodosis de Janssen. Os recuerdo que cerca del 80% de la población de España ya fue vacunada completamente. Es un país de 47,4 millones de habitantes. Un par de datos más: 5,12 millones de personas se han infectado de coronavirus y casi 88.000 han muerto según los registros sanitarios oficiales. Y os cuento una última noticia que hemos sabido este viernes. La vacuna española para inmunizar frente a la COVID-19 podrá estar lista para su comercialización a finales de 2022. Introducirá ventajas en precio, en nivel de protección y logística respecto a las actuales. Y respecto a su eficacia, ha obtenido el 100% en los ensayos con ratones humanizados. Es todo. Reportó desde España Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en nuestra siguiente emisión el próximo jueves en el mismo horario. Gracias.